Muy, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mañana en que damos inicio al proceso de consulta ciudadana del anteproyecto de decreto supremo que establece metas de recolección y valorización de aceites y lubricantes. Me presento, mi nombre es Karen Lavoz, estoy a cargo del Departamento de Ciudadanía y tengo el honor de moderar, facilitar este webinar que hemos preparado para dar a conocer este importante instrumento regulatorio. ¿Qué tenemos preparado para esta mañana? Les invito a revisar la agenda, tal como lo teníamos preparado a las 9:30 de la mañana. Estamos dando inicio a nuestra actividad. La primera presentación que vamos a desarrollar me soplan por interno que tengo que dar algunas informaciones de carácter general. Esta actividad la estamos grabando a fin de poder disponibilizar en nuestra plataforma de consultas ciudadanas. Así que todos los que tengan alguna actividad que tengan que interrumpirla un poquito antes, tengan la tranquilidad de que esto va a quedar registrado y va a poder ser visitado por todas las personas que no pudieron acompañarnos en esta mañana, ¿ya? Así que todas las opiniones del chat van a ser, ¿cierto? Vamos a estar trabajando y respondiendo sus dudas. El espíritu es poder aclarar lo más posible, informar a todas las personas sobre este instrumento. ¿Cuál es la agenda de trabajo? La presentación, por cierto, de la actividad de nuestros funcionarios que nos acompañan. Vamos a explicar el contexto de participación en el mecanismo de consulta ciudadana. Luego tenemos invitado a María Soledad Trau, abogada de la División Jurídica de nuestro ministerio, quien nos dará el contexto regulatorio para la elaboración de este importante instrumento. Y luego Guillermo González Caballero, jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular, presentará en forma directa, ¿cierto?, el instrumento en consulta, para luego dar pase a toda la participación en forma directa, ¿cierto?, en tiempo real, de responder consultas, dar sus opiniones al respecto. ¿Cuál es el formato que estamos utilizando? Hemos definido el formato de reunión en modalidad Zoom. ¿Qué significa eso? Que todos nos vamos a poder ver. Les invitamos a todos los que quieran abrir su pantalla. Tenemos posibilidad de vernos en unísono todos juntos. Existe la modalidad del chat que está marcada ahí con el circulito para que puedan hacer sus comentarios, ¿cierto? Quienes el resto del equipo que nos acompaña podrán ir respondiendo en tiempo real si tienen alguna duda. Pero además tenemos la posibilidad para el espacio de preguntas y respuestas de que puedan levantar la mano con la modalidad del Zoom a fin de poder dar el orden de las palabras en virtud de quienes hayan solicitado en forma primera. La idea aquí es que siempre en el marco del respeto podamos todos presentarnos, indicar de qué organización, de qué parte del país nos acompañan y cuál es la consulta o precisión que quisieran hacer. Así que la idea, cierto, es que podamos todos quedar muy claros para poder ingresar posteriormente nuestras observaciones a la plataforma. Así que este es el formato que hemos utilizado. Van a tener todos la posibilidad de abrir su audio, de abrir su cámara. Por lo tanto, les pedimos ahí que podamos controlar el ruido ambiente a fin de evitar, ¿cierto?, alguna interrupción al respecto. Les vamos a contar que aquí, ¿de qué se trata el mecanismo de consulta ciudadana?
¿Cómo funciona el proceso de consulta? Es un mecanismo que está establecido en la ley 20.500, invitando a la ciudadanía, ¿cierto?, a poder participar, a mejorar este instrumento de carácter regulatorio. Hay un ciclo de participación. La idea, ¿cierto?, es aportar antecedentes, levantar opiniones, garantizar la oportunidad, ¿cierto?, de participación en forma libre e informada a todas las personas y representantes, los distintos actores de la sociedad. Es el momento en el que se hace más público, ¿cierto?, este instrumento regulatorio, y del mismo modo queremos aprovechar la tecnología para que de todas las partes del país nos puedan acompañar y aclarar la información. Difundimos el alcance y el objetivo del anteproyecto, recabamos opiniones, levantamos observaciones, y posterior a esto hay todo un trabajo interno de revisión de todas y cada una de las observaciones que ustedes ingresen por los canales formales. Por lo tanto, tengan la plena tranquilidad que el equipo completo, ¿cierto?, que trabaja en forma directa en este instrumento, va a ponderar las observaciones. ¿Qué significa eso? Si tiene pertinencia o no tiene pertinencia, si tiene alguna inhabilidad de corte jurídico, si tiene posibilidad de ser incorporada, pierda cuidado que así lo va a hacer. Y a las que no, se les va a indicar a ustedes en forma directa la razón por la cual no es posible incorporar en el instrumento definitivo. Eso se hace en la etapa de respuesta. Cuando concluye el proceso de consulta ciudadana, todos y cada uno de los que participaron en el proceso reciben de parte del Ministerio una respuesta de carácter formal, en donde se le comunica si se incorporó en el proyecto o no fue incorporada y las razones por las cuales no se hizo. Por lo tanto, a partir del día 3 de diciembre y durante 30 días hábiles, tenemos la posibilidad de leer el instrumento que está sometido a consulta, este anteproyecto. ¿Qué significa un anteproyecto? Es decir, tenemos una propuesta desde el ministerio. Es un documento, podríamos denominarlo también como borrador. No es el instrumento definitivo, es decir, todavía existe la posibilidad de cambio de cada uno de ustedes que quieran incorporar mejoras y sugerencias. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 19 de enero a las 23:59 horas. Las formas como participamos durante este tiempo es a través de la plataforma consultasciudadanas.mma.gov.cl y también es posible llevar sus observaciones por escrito a las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente. Es decir, a lo largo de todo el país las oficinas de parte estamos trabajando tanto de forma presencial como de forma remota. Por lo tanto, los invitamos, ¿cierto?, a canalizar sus observaciones. Quienes no tengan la posibilidad de hacerlo por internet y necesiten acercarse a las oficinas, por cierto que nuestra recomendación para seguir cuidándonos en esta pandemia es que puedan utilizar los canales virtuales. No obstante, es posible hacerlo de la otra forma también. El mecanismo presencial es este formulario, está a disposición en todas nuestras oficinas de parte, pero si no lo quieren hacer a través de eso, nos pueden dejar un documento, un expediente, muchas veces nos remiten antecedentes de esa manera. Y por la página web, los campos a completar son campos de carácter de registro a fin de poder luego cuantificar la participación y devolver la respuesta definitiva al proceso. Así que los hemos invitado hoy día a hacer el lanzamiento de esta actividad por Zoom, que hemos descubierto que es la plataforma de más fácil acceso y tal vez más conocida hoy día para realizar este tipo de actividades virtuales. Así que cerrando ya, solamente reiterar que todas las observaciones serán sistematizadas, analizadas y respondidas al término del proceso. Así que agradecemos y les invitamos a estar muy atentos en esta actividad. Para los que se sumaron tal vez unos minutitos más tarde, les confirmamos que estamos grabando esta actividad y que va a quedar registro en nuestra
página de consultas ciudadanas, por lo tanto van a poder revisarla en forma posterior. Muy bien, en honor al tiempo vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la presentación de nuestra abogada Soledad Traub, que es profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental de la División Jurídica de nuestro ministerio. Sole, por favor, te invitamos a presentar. No se ve en pantalla completa todavía, ahí sí. ¿Ahí se ve? Fantástico. Se ve muy bien, Sole. Ya, súper. Bueno, bueno, yo le aviso el tiempo. Ya, muchas gracias, Karen. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Soledad Traub, soy abogada del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, tal como señaló Karen. Este forma parte de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente y el día de hoy les voy a exponer acerca de los principales aspectos procedimentales e hitos normativos de que fue objeto la elaboración del anteproyecto de decreto supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de aceites lubricantes. A lo largo de mi presentación me referiré a 4 aspectos principalmente. El primero de ellos son los antecedentes normativos que tuvimos a la vista para elaborar este anteproyecto de decreto supremo. El segundo me referiré a qué regular. En tercer lugar, al por qué regular. Y finalmente, al cómo regular. En cuanto a los antecedentes normativos, es importante considerar que el año 2016 se publicó la Ley 20.920 de responsabilidad extendida del productor, o sea, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje. Dicha ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos, fomentando su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión, de manera de proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente. En este sentido, es importante tener presente que la ley establece un régimen especial de gestión de residuos, en virtud del cual los productores de productos prioritarios son los responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que se comercialicen en Chile. Ahora bien, es la misma ley la que señala cuáles son los productos prioritarios respecto de los cuales vamos a elaborar estos decretos supremos, y específicamente su artículo 10 se refiere en la letra A, se refiere al producto prioritario aceite lubricante, que es el que estamos regulando en esta oportunidad. En cuanto al qué regular, tal como señalé al principio de la presentación, el anteproyecto de decreto supremo tiene por objeto establecer metas de recolección y valorización de residuos, junto con otras obligaciones asociadas, con la finalidad de prevenir que estos se generen y fomentar su valorización. En el fondo lo que se regula es cómo nos hacemos cargo de este tipo de residuos. Ahora, el por qué regular. Es importante tener presente que no solamente regulamos por la existencia de un mandato legal, no solamente regulamos porque la ley nos ordena expresamente que lo hagamos, sino que también porque los aceites lubricantes son productos de consumo masivo y que al final, cuando termina su vida útil, generan un volumen muy significativo de residuos. Así, por ejemplo, en Chile se venden aproximadamente 180.000 toneladas de aceite lubricante, lo que deriva en que se generen aproximadamente 125.000 toneladas de aceite lubricante usado, y solo la mitad de estos son tratados conforme al marco normativo que actualmente les aplica, mientras que el resto tiene un destino completamente desconocido. Entonces, ello da cuenta de la necesidad de contar con una normativa que se haga cargo de esta materia. Ahora, en cuanto al cómo regular, la ley 20.920 señala en su artículo 14 que un reglamento va a establecer el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos. Este reglamento fue publicado el año 2017, es el decreto supremo número 8 del Ministerio del Medio Ambiente, claramente, y dicho decreto aprueba el reglamento que regula el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que nacen de la ley 20.920.
Bueno, dicho decreto, en sus artículos 23 y siguientes, establece las etapas que se deben observar, que son las que se encuentran reflejadas en la lámina, bueno, que debemos observar para elaborar el decreto, ¿ya? Tal como pueden ver ahí, la elaboración del anteproyecto inicia con la dictación de una resolución exenta por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha resolución exenta va a indicar, bueno, el producto prioritario que vamos a regular, también va a instruir la apertura de un expediente público, va a indicar el plazo en el cual vamos a recibir los antecedentes y también va, entre otras cosas claramente, va a indicar el plazo que tenemos para elaborar este anteproyecto. Bueno, una vez que se ha dictado esta resolución de inicio y se ha publicado, vamos a conformar un comité operativo ampliado, que también aparece en la lámina. Este comité operativo va a estar integrado tanto por representantes de los distintos ministerios, como por personas naturales y jurídicas ajenas a la administración del Estado y que representan a los productores, gestores de residuos, organizaciones no gubernamentales, recicladores de base, asociaciones de consumidores, entre otros. Bueno, la composición de este comité operativo también va a ser determinada por una resolución exenta que va a dictar el Ministerio del Medio Ambiente al efecto y no va a poder superar los 20 integrantes. Dentro del mismo plazo de elaboración del anteproyecto, el Ministerio también tiene que hacer un análisis general de impacto económico y social, en el cual se va a comparar la situación actual, es decir, la situación sin anteproyecto, con la situación que se proyecta tener una vez que contemos con el anteproyecto. En dicha oportunidad también se va a hacer un análisis de los costos-beneficios que tiene asociado el proyecto de norma. Bueno, una vez que ya se aprobó el anteproyecto, se va a dictar una resolución que lo apruebe y esta resolución va a ser publicada en extracto en el Diario Oficial y a partir de ese momento se abre un plazo de 30 días hábiles administrativos, que los plazos, o sea, este plazo se computa o se cuenta de lunes a viernes sin contar aquellos días que sean festivos o feriados. Solamente es de lunes a viernes sin los feriados. Por lo tanto, igual 30 días no es tan poco tiempo. Y en ese plazo vamos a recibir cada una de las observaciones que las personas, ya sean naturales o jurídicas, quieran presentar. Es una etapa que es fundamental para el Ministerio. Y en este mismo periodo se va a solicitar la opinión respecto del anteproyecto al Consejo Consultivo del Medio Ambiente, que es una entidad como asesora del Ministerio del Medio Ambiente, donde están representados los distintos sectores, el empresariado, la ciudadanía, la ONG, la academia, el mundo científico, y todos ellos emiten una opinión respecto de los anteproyectos que nosotros, de los anteproyectos que nosotros elaboramos. Para ello también tienen el plazo de 30 días, también son días hábiles administrativos, es decir, de lunes a viernes, menos los días festivos. Una vez que concluye esta etapa de consulta pública, vamos a analizar y ponderar cada una de las observaciones que se hayan formulado y dentro de los 60 días siguientes procederemos a elaborar la propuesta de decreto supremo, una propuesta que ya es más definitiva. Esta propuesta de decreto supremo va a ser aprobada por una resolución exenta del Ministerio del Medio Ambiente también y se someterá al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que obtengamos un pronunciamiento favorable por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, vamos a someter a consideración del Presidente de la República este proyecto de decreto supremo y se procede a la firma, se somete al trámite de toma de razón en Contraloría General de la República y luego finalmente se publica el decreto y ya tendríamos una norma. Eso es a grandes rasgos lo que es el proceso de elaboración, o sea, el procedimiento de elaboración de decreto supremo en el marco de la ley REP. Ahora, en cuanto a los principales hitos regulatorios que existieron en este procedimiento de elaboración del anteproyecto de ALU, en primer lugar, hay que señalar que este inició mediante resolución exenta número 264 del 2019, por esa resolución se dio inicio.
Después fue objeto de 3 ampliaciones de plazo y finalmente fue aprobada mediante resolución exenta 1296 del presente año, y ya fue publicada, y ahora nos encontramos en la etapa de consulta pública y ya solicitamos la opinión al Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, como pudieron ver a lo largo de la presentación, hay diversas instancias de participación ciudadana. La primera de ellas, el Comité Operativo Ampliado, que se da durante la etapa de elaboración del anteproyecto. Después tenemos una etapa de participación ciudadana que es posterior, que es cuando solicitamos la opinión al Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y cuando lo sometemos a consulta pública. Esas 2 etapas es una etapa intermedia entre la publicación del anteproyecto y la elaboración del proyecto definitivo. Esa era la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Espero que haya sido clara y quedo atentario que puedan tener en la materia. Muchísimas gracias, Soledad. Fue muy clara la presentación. Quiero recordar a todos y todas quienes nos acompañan en esta mañana que la actividad está siendo grabada para registro y será publicada en nuestra plataforma de consultas ciudadanas para que puedan revisarla en forma posterior, del mismo modo que todas y cada una de las 3 presentaciones que ustedes van a ver en esta actividad. Por lo tanto, van a poder descargarlas y revisarlas con precisión por si queda alguna duda. Aunque al término de las presentaciones tenemos un espacio para abrir el micrófono, preguntar directamente a los panelistas y poder aclarar y conversar también respecto de este instrumento, ¿ya? Así que muchas gracias, Soledad. Invitamos a Guillermo González a que pueda preparar su presentación para poder compartirla con nuestra audiencia. Guillermo, ten muy buen día. Gracias por acompañarnos. Guillermo es el jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular y tiene la responsabilidad de presentarles a todos y todas el instrumento en consulta. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todas, a todos. Muy contento de ver harta gente conectada. Veo personas desde los distintos lugares del país, que es algo que también me alegra, porque esto que es la terrible pandemia, si hay algo positivo que nos trae, es que nos ha obligado a ir al modo virtual y eso nos ha permitido cubrir todo el territorio, cosa que antes era mucho más difícil. Así que muy contento de poder estar hoy día presentando este anteproyecto de decreto supremo. ¿Necesita Sole dejar de compartir la pantalla, porfa, para que yo pueda entrar a compartir la mía? Ahí va. Entonces, voy a compartir y vamos al grano a la presentación. Entonces, hay algunas partes que la Sole ya cubrió, así que voy a pasar eso más rápidamente, pero básicamente contarle un poquito del contexto de la REP, cómo funciona el mecanismo REP ya ahora en términos más técnicos, que creo que es importante que todos tengan eso presente. En segundo lugar, el proceso de elaboración, que es lo que acaba de escribir la Sole, así que eso lo voy a pasar muy rápido. Y de ahí vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con los aceites lubricantes. En primer lugar, una descripción del sector. En segundo lugar, el anteproyecto, los principales elementos que están en el anteproyecto que ahora está en consulta pública, y en tercer lugar, en relación a los aceites lubricantes como tales, voy a presentar los principales resultados del análisis de impacto económico y social que mencionó antes Soledad. Entonces, en relación a la REP, ¿cierto? Este es un mecanismo de responsabilidad extendida del productor, un mecanismo que estamos incorporando en Chile ahora, ¿cierto? A partir de la ley 20.920 que antes comentó Soledad, ¿cierto? Pero hay que decir que es un mecanismo que está operando en más de 30 países hoy día, en algunos de ellos hace ya 30 años, en el grueso hace unos 20 años, entonces hay mucho aprendizaje a nivel internacional en relación a cómo funciona este mecanismo, cuáles son las mejores prácticas, que es lo que nosotros hemos estado mirando e incorporando en los distintos decretos de meta. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como decreto? A ver, en un segundo. Sí,
¿Cuál es el objetivo que tenemos como decreto? Aquí el norte es la economía circular, para allá queremos ir, ¿cierto? Avanzar hacia un Chile donde no existan los residuos, los desechos, ¿cierto? Para eso tenemos que aumentar la valorización, pero en este caso vamos a ver también que es sumamente importante reducir la disposición inadecuada de este tipo de residuos. Esto se suma a lo que ya hemos impulsado en neumáticos fuera de uso y envases y embalajes, que ya cuentan con sus decretos supremos hoy día en Contraloría para su trámite final de toma de razón. Y aquí me meto de lleno a lo que es la lógica de la red. Hoy día, un determinado productor introduce en el mercado distintos tipos de productos, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo aquí con una botella, con agua embotellada, ¿cierto? Que es otro de los productos que estamos regulando. Y cuando yo me tomo, como consumidor, yo compro esa botella, me tomo el agua, automáticamente en mis manos ya hace un residuo, ¿cierto? ¿Y quién es responsable de ese residuo? Yo como consumidor, la municipalidad, en tanto que tiene la función privativa de Sergio Ornato, pero el productor a esa altura ya, al día de hoy, ¿cierto?, no tiene nada que ver. Y lo que dice la REP es, no, señor productor, usted va a tener que hacerse cargo de ese residuo, de ese producto, también una vez que se convierte en un residuo, ¿cierto? Extendemos la responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Extendemos la responsabilidad hasta este punto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa hacerse cargo, cierto? Hacerse cargo es a través de, nosotros lo que hacemos es ponerle una meta. Si ese productor, en ese caso, por ejemplo, de botellas plásticas, que vende agua, también vende grandes cantidades de plástico, le vamos a decir que de todo el plástico que introduce en el mercado, él va a tener que ir y recolectar y valorizar. Valorizar significa someterlo a distintos procesos para volver a aprovecharlo, ¿cierto? Un X%. Esa X es la meta, y por eso hoy día estamos hablando de los decretos de meta, porque lo que hacemos a través de los decretos de meta es ponerle un número a esa X, que es lo que vamos a ver a continuación. La ley también dice que el productor deberá organizar y financiar esta gestión, ¿cierto? Entonces, el productor tiene que hacerse cargo de que efectivamente todo esto ocurra, incluyendo la patita del financiamiento. Hasta ahí llega la ley, como nosotros tenemos una economía de mercado, ¿cierto? Ese sobrecosto que va a significar al productor, en parte al menos, probablemente se va a traspasar al consumidor. Y por lo tanto, el consumidor va a terminar pagando una parte de esto. Uno dice, chuta, pero espérate, ¿cómo es la cosa? Bueno, eso hace sentido en la lógica de uno de los principios básicos en materia de regulación ambiental, que es esto de que el que contamina tiene que pagar, ¿cierto? Si yo tomo solo agua de la llave, pues bien, yo no tengo por qué hacerme cargo de pagar el esfuerzo de reciclaje de las botellas plásticas, pero sí mi vecino, que es el que toma solamente agua embotellada en 500 cc y por lo tanto genera 12 botellas chiquititas al día, ¿cierto? Y esa persona entonces va a tener que pagar unos pesos más por cada botella, y con eso se va a montar toda la logística de reciclaje, ¿no? Eh, Ahora, metámonos en el glosario, porque, y aquí también voy a describir cómo funciona esto en la práctica, ¿cierto? Porque uno dice, ya, espérate. Entonces pensemos ahora en el aceite lubricante. Yo soy una empresa de aceite, yo tengo que ir a recuperar mis aceites, chuta, pero ¿cómo lo hago? Porque es muy difícil, yo ni siquiera voy a poder identificar mi aceite después de que este llega a un vehículo, ¿cierto? Son indistinguibles. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a recuperar mi aceite? Bueno, lo que ocurre a nivel internacional, en todos los esquemas REP que existen, es que los productores no trabajan de forma individual, sino que trabajan de forma colectiva. La ley en Chile permite, en términos generales, vamos a volver a este punto más adelante, permite en términos generales que se trabaje de forma individual o de forma colectiva. A nivel internacional también ocurre eso, y se trabaja a nivel individual en casos muy, muy, muy raros, se podría decir, y después podemos entrar a ese detalle. Pero lo normal es que se opere de forma colectiva. Lo que tenemos ahí entonces son distintos productores que se ponen a trabajar en conjunto. ¿Cómo lo hacen? Conforman una nueva persona jurídica que la ley llama sistema de gestión, que tiene el rol de administrador. Es una persona jurídica que no puede repartir utilidades, por eso aquí hay un signo peso que está tachado, ¿cierto? Y básicamente lo que hace este administrador es justamente contratar a través de una licitación pública los servicios de recolección y de valorización. ¿A quién contrata? A lo que la ley llama gestores. Entonces tenemos los sistemas de
Gestión, por una parte, que lo que hacen es administrar las lucas y los contratos, y los gestores, que son los que hacen la pega. Yo creo que es bien importante distinguir esos dos términos, porque muchas veces, porque sistema de gestión y gestor vienen de la misma raíz, pero son dos conceptos bien distintos en la ley. Y por otra parte, esos gestores, ¿qué es lo que hacen? Ellos, bueno, ellos van al consumidor a retirar estos residuos, ¿cierto? Y llevarlo a la planta de valorización. La ley al consumidor le llama indistintamente consumidor o generador. De nuevo, generador, gestor, sistema de gestión, son tres cosas bien distintas que suenan bien parecidas y que hay que tenerlas, hay que distinguirlas bien. Por eso este glosario. ¿Qué más es importante tener presente aquí? Que en los sistemas REP a nivel global han tenido mucho éxito en ser muy efectivos y muy eficientes, pero han tenido algunos problemas de libre competencia. Y por eso es que la misma ley establece dos controles que tienen que realizarse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el TDLC, ¿cierto? Que son controles preventivos para evitar problemas de libre competencia cuando existen estos sistemas de gestión funcionando. Por otra parte, estos productores, así como administran recursos financieros y administran también contratos, también administran información. Ellos van a reportar al ministerio cómo han cumplido la meta que tienen que cumplir, y ellos a su vez, nosotros a su vez, perdón, como ministerio, le vamos a traspasar a la Superintendencia de Medio Ambiente esa información, dado que la superintendencia es quien está a cargo de la fiscalización y de la imposición de las sanciones que ameriten en el caso de incumplimiento. Sanciones que pueden llegar hasta las 10.000 unidades tributarias anuales. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de dólares en caso de incumplimiento, ¿ya? Entonces este es el panorama más completo. Por lo tanto, la meta, cuando son distintos productores que están trabajando en conjunto, básicamente se cumple de forma colectiva, ¿ya? Hay un productor que introdujo en el mercado una cierta cantidad de aceite, el otro otra cantidad, se suma toda esa cantidad, se ve cuánto es el total que se ha recolectado y valorizado, ¿cierto? Y con eso se calcula la meta, y con eso, o sea, con eso se calcula el porcentaje que tienen de cumplimiento, y se compara, se contrasta con la meta. Ahora, respecto del proceso, ya lo mencionó la Sole, solamente recalcar que estamos ahora en el periodo de consulta ciudadana, ¿cierto? Tenemos esto abierto hasta el 19 de enero, el día de ayer presentamos esto también ante el Consejo Consultivo, así que vamos cumpliendo los distintos hitos que están contemplados aquí, y estimamos que aproximadamente en el mes de mayo esto pueda llegar a ser visto por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ahora, yéndonos al detalle de este decreto de metas, nosotros conformamos este comité operativo ampliado, ya les voy a mostrar quiénes participaron ahí. Tuvimos 3 sesiones de trabajo con ellos, y además de eso tuvimos muchas reuniones con distintos actores de la industria, con expertos, revisamos la experiencia internacional, especialmente en este caso la de la Unión Europea, España, Alemania y Canadá, y adicionalmente revisamos una gran cantidad de antecedentes e informes que habían sobre el tema a nivel nacional. Estos son las personas que participaron del Comité Operativo Ampliado, por el lado del sector público, por el lado del sector privado, tanto por el lado de los productores como de los gestores, que acordémonos son los que hacen la pega de reciclar, los comercializadores, que no son productores, porque el productor es aquel que por primera vez introduce el aceite lubricante, o el producto prioritario, en este caso el aceite lubricante, en el mercado nacional. Por lo tanto, un comercializador no es el que introduce por primera vez, sino que ya está simplemente comercializando de cara al cliente, pero él también va a aparecer más adelante en el decreto, van a ver, y por eso era muy importante tenerlos representados, por cierto, también las municipalidades. Invitamos a la sociedad civil, invitamos a la academia, invitamos a los recicladores de base, pero nadie de ellos se inscribió para participar de este comité operativo ampliado. Ahora, metámonos de lleno al sector de los aceites lubricantes. Cuando hablamos de aceite lubricante, primera cosa a tener presente, estos son aceites lubricantes, ¿cierto? No son aceites y lubricantes, son aceites de tipo lubricante. Entonces esto deja fuera otro tipo de aceites, por ejemplo los aceites comestibles, ¿cierto? Aquí estamos hablando de aceites que cumplen con una función de lubricación. Pueden ser aceites minerales o sintéticos, y estos normalmente estamos hablando de aceites de motores de combustión, de cajas de cambios para turbinas, hidráulicos u otros, ¿cierto? Estamos hablando del típico aceite que uno usa en el auto,
que usa otro tipo de maquinaria, que se usa también en la industria, ¿ya? Los aceites lubricantes, para meternos a hacer un doble clic en la parte técnica de los aceites son una mezcla de dos cosas. Uno que es el aceite base, y a eso se le agrega un conjunto de aditivos que le dan las propiedades de viscosidad y otro tipo de propiedades que necesitan tener los aceites para poder lubricar y cumplir muy bien su función, ¿cierto? En Chile nosotros no fabricamos aceites bases. Todo el aceite base en Chile se importa, pero sí se fabrica aceite lubricante. Entonces lo que se hace es que en Chile lo que sí se hace es la mezcla del aceite base importado, de los aditivos, y con eso se prepara el aceite lubricante. De hecho, 2/3 del total de los aceites que se comercializan en Chile son aceites, que se mezclaron aquí en Chile. Cuando ya nos vamos a el aceite lubricante usado, ¿de qué estamos hablando? Son básicamente aceites lubricantes que ya finalizaron su vida útil. ¿Y por qué esto? Porque sus cualidades técnicas se han deteriorado y contienen contaminantes que ingresan al sistema de lubricación durante su uso. Cualquiera de nosotros lo ha visto cuando ha hecho un cambio de aceite. Uno saca esa varilla que está en el motor de un auto, ¿cierto? Y ve que el aceite está negro, ¿cierto? Y cuando está negro es que ya está listo para ser cambiado. ¿Y por qué está negro? Por lo que dice ahí, ¿cierto? Porque se han ido desprendiendo una cantidad de contaminantes a ese aceite durante el uso en el motor, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que tenemos ahí es un aceite que ya no está cumpliendo adecuadamente esa función de lubricación. Estamos hablando de que hay dos tipos de aceites, o nosotros hemos distinguido entre dos tipos de aceites, los recuperables y los no recuperables. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los aceites no recuperables? Aquellos aceites que, como bien dice su nombre, no podemos ir y después de su uso volver a recuperarlos. Estamos pensando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, pero que también tiene aplicaciones a nivel industrial, a otros niveles, ¿cierto? El aceite que uno le pone a la cadena de una bicicleta, ¿cierto? Ese aceite después, cuando yo lo aplico y después no lo puedo volver a recuperar, a diferencia del aceite de un auto que sí queda en ese compartimiento y por lo tanto yo lo puedo recuperar y volver a aprovechar. Eso se llama aceite de cadenilla, ¿cierto? Hay otros aceites que tampoco se recuperan, por ejemplo, los aceites que se utilizan en los motores de 2 tiempos, de motos o de embarcaciones, en algunos casos, ¿cierto? Que se mezcla con el combustible y se combustiona, y por lo tanto ese aceite ya termina en la atmósfera y yo no lo puedo volver a recuperar, ¿ya? Del total de los aceites que se comercializan en Chile, el 10% son no recuperables, el 90% sí son recuperables, ¿ya? A pesar de que no, en su totalidad, no se recuperan tampoco totalmente porque siempre hay un consumo o una pequeña pérdida que se va generando durante el uso, ¿cierto? En Chile, en el año 2018, que es el año más reciente que tenemos los datos, se comercializaron casi 200.000 toneladas de aceites lubricantes y se generaron unas 124.000, prácticamente 124.000 toneladas de aceite lubricante usado. Esa es la magnitud de lo que hoy día estamos regulando. Esto se distribuye en 3 sectores: el sector vehicular, la industria y la minería. Como ven, el sector vehicular concentra el grueso, ¿cierto? La industria y la minería tienen una fracción también relevante, pero un poco más baja. Y por otro lado, de este que es el principal segmento, que es el segmento vehicular, automotriz, ¿cierto? Lo que ahí tenemos son 2 grandes grupos en términos de dónde se genera el aceite lubricante usado, ¿cierto? Por una parte están grandes flotas, por ejemplo, de camiones que tienen sus talleres propios donde hacen ahí mismo los cambios de aceite, por lo tanto se va acumulando en ese taller grandes cantidades de aceite, y por otro lado hay múltiples pequeños talleres que es donde todos nosotros vamos a hacer el cambio de aceite de los autos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está uno de los grandes desafíos, que vamos a volver a eso más adelante, uno de los grandes desafíos de esta industria, que tenemos puntos de generación pequeños y bien atomizados, principalmente, como digo, en el sector automotriz. No es el caso en el sector industrial ni en el sector minero. Decir además que el aceite lubricante usado, voy a llegar acá, son residuos peligrosos, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de un residuo que tiene características de peligrosidad y por lo tanto es complejo, ¿cierto? Y por lo tanto, si esto termina en el medio ambiente, genera grandes impactos ambientales.
¿Qué se puede hacer con este residuo? Con este residuo que es peligroso, igualmente se puede aprovechar a través de distintos procesos de valorización. Por una parte se puede reciclar. ¿De qué manera? A través de dos formas, ¿cierto? Una forma de reciclaje es básicamente llevando, digamos, este aceite lubricante usado a una planta que básicamente, por distintos procesos físico-químicos, vuelve a obtener el aceite base, le saca todos los aditivos, le saca todos los contaminantes y vuelve a obtener el aceite base, ¿cierto? Para que se pueda volver a producir un nuevo aceite lubricante. Y otra forma de reciclaje material es que también estos aceites se pueden transformar en, por ejemplo, lo que se conoce como el carbonileo, tal vez alguna vez lo habrán visto por ahí, que es un impregnante que se utiliza para maderas que están al aire libre, por ejemplo, ¿ya? Son formas de aprovechar materialmente ese aceite lubricante usado. La otra forma es aprovecharlo energéticamente. Estamos hablando aquí de un derivado del petróleo que tiene una gran cantidad de poder calorífico, ¿cierto? Y por lo tanto se puede coprocesar en hornos de cemento o también se puede llevar a utilizar como combustible en calderas como sustituto al fuel número 6, fuel número 6. Ahora, para poder hacer eso, sí, tiene que ser previamente sometido igualmente a un proceso de filtrado. Si uno llega y lo quema tal cual, ahí tenemos un problema, ¿ya? Y justamente lo que ocurre hoy día es que está pasando eso. Cuando nosotros vemos qué está ocurriendo, dónde está yendo todas estas 124.000 toneladas de residuos de aceites lubricantes usados que se están generando todos los años en Chile, un 45% está yendo a valorización energética, un 3% al proceso de reciclaje o regeneración, y un 52% tiene un destino desconocido, ¿cierto? No sabemos realmente dónde termina, y entonces respecto de, bueno, ¿dónde podría terminar? Bueno, podría estar terminando en el medio ambiente, contaminando aguas y suelos, que es justamente un gran problema, que es lo que mencionaba antes, y lo más probable es que se esté utilizando como combustible, que está bien, pero está mal en este caso porque se utiliza de forma irregular, sin recibir el tratamiento previo, ¿cierto? Lo que nosotros hemos levantado en las conversaciones con los distintos actores de la industria es que esto de un pequeño taller se lo pasa a una persona y se lo vende a una panadería a la esquina, ¿cierto? Que lo mete en la caldera de la panadería y en el horno, perdón, de la panadería, y con eso estamos generando emisiones que obviamente son mucho más elevadas que si ese aceite se tratara previamente, ¿cierto? Y ahí tenemos un problema. Y por eso, y esto es un poco lo que motiva el que tengamos una regulación especial, una regulación con un esquema REP para poder hacernos cargo de este problema. Y eso nos lleva al anteproyecto de lleno. Entonces dijimos, este es el anteproyecto del decreto de metas. Entonces vamos de lleno a las metas, ¿cierto? Estas son las metas, ¿cierto? Estos de 10 años en el cual vamos a partir con una meta muy cercana a lo que hoy día ya se está aprovechando. Antes dije, era un 48% y coordinación de múltiples actores, entonces nos parece mejor apretar muy bien las piezas de este engranaje y después apretar el acelerador para alcanzar metas al año 10, que son básicamente de país desarrollado, ¿cierto? O sea, alcanzar un 90% de aprovechamiento. Es decir, que el año 1 comienza a regir 24 meses después de que el decreto es publicado en el diario oficial. ¿Y esto por qué? Por todo lo que mencioné antes, por los controles que hay que hacer, por los controles preventivos, que son trámites que hay que realizar ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Probablemente también tenga que realizar un trámite que ya no tiene que ver con la ley REP, sino con la ley de libre competencia ante la Fiscalía Nacional Económica, de forma adicional al Tribunal de Libre Competencia. Además de eso, tienen que después hacer un trámite en el Ministerio del Medio Ambiente, donde tienen que solicitar la autorización de su plan de gestión, que es la hoja de ruta con la que van a trabajar por 5 años estos sistemas de gestión, y después tienen que licitar, y por lo tanto todo eso requiere un cierto periodo de preparación, que hemos estimado que son de 24 meses, ¿ya? Ahora, la ley permite que nosotros establezcamos metas de recolección y metas de valorización que puede ser distintas. En este caso las metas son iguales, ¿cierto? Porque aquí lo difícil es recolectar y por lo tanto lo que estamos planteando es que todo aquello que se recolecte debe terminar siendo valorizado. Ahora,
la pregunta es la siguiente. Yo miro estas metas y digo, chuta, genial, vamos a llegar al 90%, pero yo vivo en una localidad aislada. Aquí tenemos personas de todas las regiones, ¿cierto? Y siempre nos preguntan de regiones, chuta, pero ¿qué pasa con mi región, ¿cierto? Si esta es una meta que se puede cumplir solamente con la región metropolitana o los otros grandes centros urbanos, ¿qué pasa con mi región que no tiene necesariamente uno de esos grandes centros urbanos? Y por lo tanto aquí esto es algo que es una pregunta que ha aparecido en todos los decretos REP, y aquí la forma en la que hemos establecido la solución para ese desafío tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que a partir del tercer año, los comercializadores, ¿cierto?, que son los que venden directamente a público, van a tener la obligación de recibir los aceites que a uno le digan, bueno, llévese ese aceite de vuelta, ¿cierto? Porque de hecho el aceite normalmente cae en una piscina, en un estanque que tienen ahí en el mismo local, etc. Entonces, eso ya ocurre. Lo que sí es nuevo, que hoy día no ocurre, es que esos lubricentros, ¿cierto?, van a tener el derecho, porque los sistemas de gestión van a tener la obligación de recolectar los aceites lubricantes usados desde los comercializadores. Por lo tanto, los comercializadores van a tener el derecho, dado que existe un sistema de responsabilidad extendida del productor, van a tener el derecho de llamar al sistema de gestión, y el sistema de gestión va a tener que coordinar el retiro de esos aceites desde sus locales. Y eso va a aplicar a todo el territorio nacional. A todo el territorio nacional, ¿ya? A partir del año 3. Y esa es la dimensión territorial que es muy, muy importante de destacar. O sea, a partir del año 3, en cualquier punto de generación del país va a poder hacer la solicitud ante el sistema de gestión para que le venga a retirar sus aceites lubricantes usados. Por otra parte, se exige también en esta regulación, en esta normativa, que los aceites lubricantes vengan en sus envases con una etiqueta que dé información a los usuarios respecto de cómo debe manejar el aceite lubricante, de que aquí hay un sistema REP que existe, cuáles son los derechos que tiene al respecto, las obligaciones que tiene al respecto en función de la regulación REP y también de la regulación sanitaria en torno al Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud. Por otra parte, hay una figura que son los consumidores industriales, que es una figura que aparece en la ley, ¿cierto?, que dice que aquellos grandes consumidores grandes consumidores de residuos, de productos prioritarios, van a poder ellos gestionar directamente sus residuos, en este caso su aceite lubricante usado. Aquí no estamos innovando, este es un tema relativamente complejo, así que no voy a entrar a mayores detalles, salvo que haya más preguntas en la parte de las consultas, ¿cierto? Pero lo que sí creo que es importante subrayar aquí es que no estamos innovando en el sentido que estamos aplicando las mismas reglas que hoy día existen para los envases, para los neumáticos, estamos aplicando las mismas reglas para los consumidores industriales también aquí, lo que permite que el esquema de consumidor industrial funcione de forma coherente con el esquema general, ¿ya? Y es importante señalar que estas reglas permiten la operación de sistemas de gestión de tipo monitoreo, que son sistemas un poquito más simples, que podemos entrar a profundizar después en ese tema. Por otra parte, volvemos al tema de los sistemas individuales y sistemas colectivos. Ya decía, la ley permite que, pero nos da como Ministerio del Medio Ambiente, nos da la potestad de limitar lo que nosotros estamos haciendo. Podemos hacer uso sin ninguna razón, sino que se tienen que cumplir algunas de las siguientes dos razones para que nosotros podamos echar mano a esa habilitación, a eso para lo que nos habilita la ley, que es de restringir el uso de uno de ellos. Lo que nosotros estamos viendo es que en este mercado donde existe un gran actor que tiene entre el 40 y el 50% del mercado, o sea, introduce al mercado entre 40 individuales, y ese actor opera
operar como sistema individual, lo que vemos es que eso puede generar bien a la efectividad de la red, a la efectividad del mecanismo como tal para el resto de los actores, ¿cierto? Y por eso es que, en función de esos argumentos, es que hemos decidido prohibir los sistemas individuales y permitir solamente los sistemas colectivos. Respecto del primer argumento, que es la parte de libre competencia, nosotros no somos la autoridad especializada en la materia y por lo tanto estamos haciendo, tal como la ley lo establece, estamos haciendo la consulta ante la autoridad competente de libre competencia. Por otra parte, y esto es un tema final, es un detalle, uno podría decir, pero también como para mostrar cómo esto conversa, por ejemplo, con el decreto de envases, ¿cierto? Cuando hablamos de los envases de embalaje, estamos hablando de un montón de envases de distinto tipo, donde uno de esos envases son los envases de aceite lubricante, que hay que decir que son envases bien complejos, porque a diferencia de un envase del agua embotellada que hablamos antes, de una bebida, que son envases que salen bastante limpios, aquí estamos hablando de un envase que queda contaminado con este residuo peligroso, ¿cierto? Por lo tanto, es bien complejo. Lo que vimos aquí con la industria es que era deseable permitir que los sistemas de gestión pudieran, a la vez que van a retirar los aceites lubricantes usados, pudieran retirar también los envases de los aceites lubricantes, de forma tal de facilitar en la práctica la pega de recolección. Estos son los principales elementos del anteproyecto y ahora voy a comentar muy rápidamente. Me dicen que estoy con problemas de internet. Ahora, ¿me avisan si se me está escuchando mejor ahora? Sí, Guillermo. ¿Recuperé ahí? Ya, perfecto. Entonces, en relación a me avisas, Karen, porfa, si es que vuelve a ocurrir, podemos cambiar con Daniel, que también está aquí y él puede si tuviéramos más problemas. En relación a la GIES, esto es un análisis general donde básicamente lo que se hace es comparar la situación de línea de base, ¿cierto? Con la situación con proyecto, y básicamente ahí determinamos los beneficios y los costos, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios y los costos que se consideraron? Por el lado de los beneficios, la menor disposición adecuada. ¿Qué significa esto? Que las personas en Chile, y esto se hizo a través de una encuesta del año 2017, ellos establecen que ellos están dispuestos a pagar, y esto es una metodología científicamente, digamos, validada, que ellos están dispuestos a pagar porque los aceites lubricantes lleguen a tener una buena forma de aprovechamiento, ¿cierto? Y ahí hay una forma de beneficio que es cuantificada y llevada a peso, ¿cierto? Y por otro lado también hay beneficios en términos de la venta de productos, ¿cierto? Porque estos productos que se generan o como combustible alternativo o como nuevo aceite lubricante obviamente se venden en el mercado y eso genera beneficio. Y por el lado de los costos, hay costos de recolección, hay costos de almacenamiento, de valorización, de administración del sistema de gestión y por supuesto también hay un costo de fiscalización por el lado del Estado. Este es el total de los costos, ¿cierto? El grueso de los costos tiene que ver con la valorización, estamos hablando de 65 millones de dólares en total, y por otra parte tenemos los costos, los beneficios, ¿cierto? Y aquí vemos que por venta de productos hay 62 millones de dólares de beneficios, y hay una gran cantidad de beneficios sociales que tiene que ver con la disposición a pagar por menor disposición inadecuada, ¿ya? Y cuando comparamos los beneficios y los costos, lo que vemos es que tenemos 3,24 veces más beneficios que costos como resultado de la implementación de la regulación. Por lo tanto, aquí tenemos una regulación que no solo ambientalmente es absolutamente deseable, sino que también lo es desde el punto de vista económico y social, ¿cierto? Creo que es sumamente relevante de subrayar. Me quedo ahí, lamento si tuve algunos problemas de internet, estoy con el internet un poco flojo, pero vamos ahora a las preguntas. Muchas gracias y vuelvo a ti, Karen. Ahí sí. Muchas gracias, Guillermo, por la clara exposición y presentación de este instrumento. Hemos visto el chat bastante activo, así que la verdad es que tenemos aquí expectativas de poder responder absolutamente todo lo que nos dé el tiempo. Vamos muy bien ajustados al programa, así que tenemos un amplio espacio para escuchar sus opiniones. Valoramos significativamente que se generen ahí conversaciones en relación al tema. Tenemos un gran porcentaje de público que se nos unió hoy día a esta actividad.
teníamos un poquitito de susto, ¿cierto? De que tal vez no fuese tan masivo, considerando de que nos parecía que a lo mejor podíamos tener un poquito menor de personas conectadas. Así que muchas gracias a los que nos están acompañando. Quiero reiterar que esta presentación está grabada. La vamos a subir al término de la jornada en nuestra plataforma de consultas ciudadanas y va a quedar ahí también disponible todas y cada una de las presentaciones que se mostraron en esta actividad. La de María Soledad Trau, la presentación que hice yo al inicio y la presentación de Guillermo González que acaba de terminar. Les invitamos a abrir ahora sus pantallas, los que tengan posibilidad de buena conectividad. Es posible utilizar, ¿cierto?, la solicitud de las palabras. Queremos abrir el micrófono y generar el diálogo. Queremos responder las dudas mientras nos van solicitando, ¿cierto?, que nos piden ahí la palabra. Queremos responder algunas consultas que quedaron en el chat. Por ahí nos preguntaban, voy a revisar antes de ir dando las palabras, qué consultas concretas así se colocaron en nuestro chat. Dice, tenemos aquí, por ahí teníamos a una consulta de... Se hizo... Se me perdió, tenía... Paula Cifuentes colocó en el chat, dice, muy buenos días a todos. Respecto a los procesos de valorización en los ajíes, página 28, eso quiere decir que ya revisó nuestro ajíes, que está publicado. El estudio concluye que la valorización de ALU para casi todos los tipos de tratamiento, con la excepción de un tipo de tecnología de regeneración, es favorable en términos de impactos ambientales respecto a un escenario de no realizar un manejo del ALU. Y la cita ahí, ¿es posible conocer cuál es la tecnología de generación que sí genera impactos ambientales? Muchas gracias por la respuesta. Esa pregunta dejó Paula Cifuentes en el chat. No sé si por ahí podemos, la vemos también ahí con cámara habilitada, Paula, y está levantando su manito. ¿Quieres complementarla, Paula? ¿No? Es clarita tu pregunta. Perfecto. Guille, Daniel, ahí tenemos también del equipo de implementación legislativa y economía circular al profesional Daniel Vargas, que ha trabajado ya hace más de un año en este proceso. Te invitamos también a sumarte, Daniel, si quieres participar, complementando, apoyando ahí. Siéntete con toda la libertad de unirte. Muchas gracias, Paula. A mí me quedó del todo clara la pregunta, Daniel. No sé si tú la cachaste bien. Adelante si quieres comentar. Sí, hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes y ver toda esta alta convocatoria. Sí, de hecho había visto la pregunta de Paula en el chat, entonces me había metido a la GIES ya a revisar bien a qué es lo que se refería y todo, así que encantado de contestarte la pregunta, Paula. Lo primero es comentar que esa parte de la GIES, en el fondo, hace referencia a ciertos costos y beneficios que el equipo de economía ambiental, que es el encargado de hacer la GIES, nosotros no somos la GIES, hay una división especial del ministerio que se dedica a evaluaciones de impacto. Y ese es un ítem en el fondo en que no fue posible cuantificar en ciertos beneficios y ciertos costos, pero sí es importante tenerlos a la vista. Entonces, en esa sección de la GIES se mencionan, a pesar de que no se cuantifiquen y no entran en el ratio que comentó Guillermo de 3,24 de ratio beneficio-costo. ¿Ya? Y en ese sentido lo que se hace allí es averiguar, leer estudios internacionales para tener una noción de esos costos y beneficios, y se hace una referencia a ellos, para el fondo, para tenerlos a la vista. Y en ese sentido, la sección que tú revisabas ahí, Pablo, tiene que ver con el impacto en emisiones de CO2 que tiene valorizar ciertos residuos. Estoy recibiendo un poco de eco de algún participante. Entonces, ahí lo que se hizo en el fondo fue revisar distinta literatura internacional para tener antecedentes sobre esa información, ¿ya? Y en el fondo ese resultado lo que dice es que en revisiones de antecedentes, que son ya de muchos estudios, de distintos casos, etcétera, se encuentra que casi todos los casos, tratar el aceite lubricante usado tiene un efecto positivo en emisiones de CO2, ¿ya?
y en toda esa revisión, que es gigante, en el fondo montones, y no sé, decenas, o sea, no sé exactamente cuántos casos, así que no quiero chamullar, pero varios casos, más de 10 en el fondo, se encontró que el efecto es positivo, y en uno específico de un tratamiento de regeneración muy puntual se encontró que el efecto CO2 podía ser negativo. En el fondo eso es para tenerlo a la vista, no significa que haya un caso específico que tiene efectos negativos. En un estudio se encontró eso, ¿ya? Y si quieres ir ahí, ver más al detalle y para poder como tal vez hacer doble clic a eso, lo que tendrías que hacer es ir a ese estudio, que es un estudio de la Comisión Europea que se publicó en 2001. De hecho, ni siquiera es un estudio muy moderno. Es posible que ese tratamiento de aceite lubricante ya ni siquiera se use. ¿Me explico? Entonces, eso básicamente. Gracias, Daniel. Quisiera reiterar que las personas que no van a... Estamos con la camarita pidiendo la palabra, ¿cierto? No tenemos la opción habilitada desde el Zoom porque en la plataforma de reuniones se espera que interactúen todos al unísono, entonces en el fondo no existe la posibilidad, pero sí por camarita o nos dejan en el chat quién solicita la palabra y la asignamos. Tenemos intenciones de poder escucharlo, pero necesitamos también que las personas que no están hablando puedan silenciar su micrófono porque se genera un efecto de eco y es muy incómodo en el fondo para el resto de la audiencia escuchar ese eco. Así que simplemente por razones de coordinación, buen orden, Cristian Rojas nos está pidiendo la palabra, pero antes Maurice Menadier, espero no haber pronunciado mal su nombre, la había requerido, así que Cristian, te pido que esperes un turno primero antes de dar la palabra. Maurice, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, hola, buenos días a todos. Muy buen día. Muchas gracias por la presentación. Siento que se aclaran varias cosas del anteproyecto. Yo tengo una consulta en particular por el artículo 8. Se indica ahí que es obligación de los productores cumplir con las metas de recolección, valorización y regeneración de los aceites lubricantes usados, según conformidad con el título 3. Sin embargo, cuando nos vamos al título 3 a ver las metas, solamente se define que existe una meta de recolección y de valorización, no se habla de la regeneración. Quiero saber qué queda ahí, a qué se refiere esa meta. Igual en la parte de las definiciones se habla de la regeneración y de los aceites base, sin embargo, si uno baja por el anteproyecto, no se vuelven a mencionar esos dos puntos. Eso, gracias. Gracias, Maurice. Guillermo, Daniel. Sí, perfecto. Muchas gracias, Maurice. Efectivamente, existe solamente una meta de valorización, si bien existen, como ya mencioné antes, esquemas de regeneración, las metas específicamente son de valorización en términos generales. Eso. Hay algo que tenemos que revisar ahí porque efectivamente tal vez está redundante, dado que la meta es específicamente solo de regeneración. Y eso es lo bueno de tener la consulta pública, también de tener hartos ojos puestos sobre el texto del decreto. Así que muchas gracias por el comentario, Mauricio. Disculpa, Guillermo, entonces en el tema de la jerarquía de los residuos, ¿no se estaría distinguiendo entre la valorización energética y el reciclaje o la economía circular? Sí, ese es un tema que lo vimos ampliamente, discutimos mucho respecto de la posibilidad, en este caso, de hacer una distinción ahí, y lo que vimos es que en el caso de la regeneración, existen distintos esquemas de regeneración de aceite lubricante. Hay algunos que son de escala más pequeña, pero el aceite lubricante, el aceite base que se obtiene como resultado es de una calidad relativamente es inferior a aquellos esquemas, o sea, aquellos procesos de regeneración de alta calidad y que son muchísimo más costosos y que requieren muchísima más escala, ¿cierto? Esos aceites lubricantes que se producen en plantas de pequeña escala tienen una limitada posibilidad de ser distribuidos después en el mercado porque, como digo, son de menor calidad, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vimos ahí, y lo conversamos con distintas actores a nivel internacional también, ¿cierto? Y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es la escala mínima que tendría tener una planta de regeneración de alta gama para Chile, ¿cierto? Y lo que vimos ahí es que la escala mínima es muy superior, o es por lo menos superior a
en la escala total del mercado de generación de aceite lubricante que existe en Chile. Por lo tanto, no vimos que fuera factible, en este caso, establecer una exigencia de regeneración porque realmente no parece hacer sentido. Nosotros tenemos exigencias como equivalentes, como submetas por ejemplo, en el decreto de neumáticos, submetas de reciclaje material, que sería como lo equivalente a la regeneración, porque las características de ese mercado son bien distintas a las características de este mercado. Las plantas de regeneración de alta gama, como digo, son plantas de una escala bastante elevada, que vemos que sobrepasaban el nivel de generación de ese tipo de plantas, o sea, de este tipo de residuos que existe en Chile. Por ahí va la fundamentación, Mauricio. Gracias, Guillermo. Gracias, Maurice. Solo quiero reiterar que en el fondo estas discusiones o estas precisiones son las que enriquecen nuestro proceso de consulta ciudadana, y solo recordar que indistintamente que quede grabado, quede registro de esta actividad, el mecanismo formal para ingresar sus observaciones, recomendaciones, mejoras o sugerencias van directamente en la plataforma o en las oficinas de nuestras secretarías regionales ministeriales. Por lo tanto, para que su observación sea respondida en forma oficial, formal y sea incorporada, analizada por el equipo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, debe ser ingresada por el canal formal. Así que agradecemos la discusión, sin duda enriquece el proceso, pero les pedimos no olvidar de canalizar su registro por la plataforma. Gracias, Maurice, por tu participación. Cristian Rojas había solicitado la palabra, así que por favor activa tu audio. Cristian ha estado muy activo en el chat, es muy interesado en estas materias, así que te queremos escuchar, Cristian. Si nos cuentas de dónde nos acompañas. Desde mi casa. Buenos días. Estamos con medidas de seguridad. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos. Daniel, a todos. Básicamente la preocupación principal que me gustaría escuchar a los especialistas es respecto a cómo evitar lo que es la concentración y los oligopolios, monopolios, lo que se dio en el fondo en Europa. Porque básicamente al obligar a hacer un sistema de gestión colectivo, de cierta manera, los grupos económicos que son, los voy a nombrar, Enex y Copec, que son dos grupos económicos que tienen más del 70% del mercado de los combustibles y los lubricantes, lo que hacen es comenzar a direccionar las materias primas o la recolección de estas materias primas hacia plantas o operadores o gestores que ellos estimen convenientes. Entonces, en cierta manera, es preocupante esa situación, porque también todos sabemos que estamos en el mercado, que esas dos compañías están formando formaron ya empresas de gestión de residuos. Entonces están en las dos partes de las dos caras de la moneda. Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es complejo para los gestores y valorizadores históricos, estoy hablando de más de 2 décadas, que han hecho inversiones millonarias durante los últimos 20 años para poder sanear, hacer un esfuerzo sanitario ambiental, y además hay mucho trabajo, que la legislación pueda abordar o dejarlo un poco vulnerable ante estos megagrupos, que como saben ahora es un interés, es un negocio el reciclaje. Entonces, esa es cómo se cautela, cómo tiene pensado el Ministerio de Medio Ambiente un poco hacer respetar a lo que son los operadores, los gestores históricos de las últimas 2 décadas. Esas son 2 preguntas. Gracias, Cristian. Guillermo. Muchas gracias, Cristian. Un gusto saludarte. En relación a lo primero, yo creo que es súper importante el punto que levantas, ¿cierto? Que aquí lo que tenemos es un esquema regulatorio que es un esquema de mercado, donde los distintos actores de mercado entran a jugar, y es sumamente importante que ese juego sea realmente competitivo, ¿cierto? Que se opere, digamos, que el mercado opere en su totalidad y que no haya cualquier tipo de limitaciones a la competencia, ¿cierto? Desde ese punto de vista, yo creo que hay que distinguir 2 cosas, ¿cierto? Lo primero es lo que ya mencioné, y lo segundo es algo distinto que voy a comentar más adelante.
En relación a lo primero que ya mencioné, tiene que ver con el hecho de que lo que nosotros hemos visto en los análisis que hemos hecho es que si los grandes actores de la industria que mencionas, ¿cierto?, trabajan de forma separada a los demás actores de la industria, para esos otros actores, para los pequeños o medianos, digamos, dentro del conjunto, para los más chicos, digamos, proporcionalmente, va a ser mucho más difícil, o sea, en primer lugar va a ser mucho más costoso poder dar cumplimiento a su obligación, y en algunos casos tal vez incluso pueda llegar a ser imposible dar cumplimiento a la obligación. Y por eso es que nosotros hemos establecido las restricciones a los sistemas individuales, porque eso, desde la perspectiva de los productores, y no de los productores dominantes, sino de los productores que no tienen la mayor participación del mercado, eso, el que se permita en los sistemas individuales puede a ellos perjudicarlo de forma importante. Ahora, lo que tú señalas es desde otro punto de vista, de la otra cara de la moneda, que tiene que ver desde la perspectiva de los gestores, ¿cierto? Y ahí también hay una preocupación sumamente legítima, que es la que levanta, ¿cierto? Que es decir, bueno, chuta, espérate, pero si es que hay un puro gran operador, ese operador puede estar integrado verticalmente y nosotros quedar fuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los gestores que ya existen? Y es un súper gran punto. Y en ese sentido, ya la misma ley exige, o sea, tiene esto a la vista, ¿cierto?, este tipo de situaciones, y por eso es que exige que los sistemas colectivos de gestión, nuevamente, al minuto que tenemos sistemas colectivos de gestión, esta obligación opera. Cuando los sistemas son individuales, esta obligación no opera, ¿cierto? Para los sistemas colectivos de gestión, solamente pueden contratar los servicios a través de una licitación pública, ¿ya? Y las bases de esa licitación es justamente uno de los dos temas que tiene que revisar el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, ¿cierto? Y por lo tanto, al tener la revisión del tribunal, tenemos la garantía de que las bases no están cocinadas, como se dice, ¿cierto? Sino que son bases que realmente permiten la competencia y permiten que efectivamente aquellos que son más eficientes en dar cumplimiento a las evaluaciones se lleven los contratos, ¿cierto? Y eso creo que es fundamental a tener presente. No sé, Daniel, si te gustaría complementar con algo adicional a lo que acabo de señalar, pero yo diría que esos son como las dos patitas, o sea, en el fondo, respondiendo al último punto que decías, Cristian, cómo se protege a los actores que vienen de antes. Pues bien, ellos van a ser ustedes, digamos, porque tú eres uno de ellos, ¿cierto? Van a ser quienes van a estar mejor preparados para encarar estas licitaciones, pero al final lo que la ley plantea y lo que buscamos es que esto se adjudique a quienes son los más eficientes, ¿cierto? Y eso es lo que se busca lograr a través de la licitación pública. Daniel, no sé si quieres complementar ahí con algún punto. Daniel, solamente un tema para complementar, pero del lado de la cara de la moneda de los gestores, existe desde el año 2015, en el fondo, una estructura en la cual se le cobra cero costo a nivel nacional por la recolección de aceite usado a los productores prioritarios. Y por lo tanto, en cierto grado, al cobrar cero costo, porque en el fondo el gestor valora el residuo y tiene una ecuación de la cual puede generar equilibrio, el segmento no dominante, hablemos así, tiene la posibilidad y la oportunidad de apoyarse con los gestores que estén un poquito más estructurados. Entonces, de cierta manera, ahí está mi preocupación. ¿Por qué es imponer un sistema de gestión colectivo, el cual de cierta manera se puede mermar, o sea, sesgar un poco lo que son la libre competencia? Siendo que ya existe un hecho real, un hecho empírico desde el año 2015, demostrado, declarado en RECE, en los informes, en los reportes, que llevan 4 años, 5 años de ejercicio. Esa es mi pregunta. De nuevo, yo creo que es un tema que da para la discusión. De hecho, cuando mencionaba antes el tema de libre competencia, va a ser revisado por la autoridad competente. Nosotros no somos autoridad especializada en la materia, somos un regulador ambiental, no en materia de libre competencia, y por lo tanto yo creo que ahí más bien, por lo menos desde la arista de libre competencia, lo que nosotros vemos es la necesidad de contar con esa visión desde la autoridad competente. No sé, Daniel, si quieres complementar algo ahí. No, creo que fuiste súper claro, Guillermo. Lo que tal vez como reforzar más que complementar es el hecho de que
los sistemas colectivos de gestión están obligados a contratar por licitación pública. Esa licitación es vigilada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para asegurarse de que sea competitiva, y los sistemas de gestión individual no tienen que hacer eso. Pueden llegar y contratar a quien quieran, y pueden hacer ellos directamente también si quieren, ¿ya? En ese sentido, si un productor conforme un sistema individual de gestión, puede él mismo ser el recolector y él mismo ser el valorizador, puede hacer todo como in-house, y no contratar a nadie, o contratar al que quiera también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el privilegiar el sistema colectivo por sobre lo individual es algo que induce a más competencia y asegurar que lo que tú temes, Cristian, que en el fondo es como una exclusión ilegítima de ciertos valorizadores, no ocurra, ¿ya? Lo que no vas a salvaguardar nunca es proteger algo que no vaya en torno a lo que es más eficiente y lo que es de mercado. En el fondo, estos mecanismos aseguran que haya competencia y que el que sea más eficiente haga la pega. Eso es como lo que se va esa es la pregunta, Daniel, porque si estamos hablando de eficiencia, el poder lograr tener una recolección cero costo es lo más eficiente que hay. Entonces, por eso entonces, van a ganar la licitación, entonces. Si son más eficientes, van a ganar la licitación. Si la licitación va a ser competitiva, donde está el tribunal encima con el ojo ahí revisando. Y si el tribunal no está contento, no se aprueba, ¿cachai? Ese es el estándar. Gracias. De todas maneras, Cristian, o sea, valoramos enormemente tu posición. Te invitamos a que lo formalices directamente en la plataforma, porque la única mecanismo formal, regular, del cual nosotros te vamos a entregar la respuesta que aquí ya se ha comentado. La idea es que efectivamente todo y cada uno de sus comentarios, quienes más quieran ir por esa línea, lo pueden hacer. Por cierto, la plataforma está habilitada para recibir sus opiniones, sus comentarios, pero también sus recomendaciones en pos de la mejora. En el fondo, nosotros agradecemos siempre como ministerio cuando nos sugieren, algunas veces nos sugieren redacciones incluso muy precisas de cuál cambio pueden hacer en tal página, sugerimos que quede de esta forma, y por lo tanto luego el equipo de técnicos, tanto del instrumento como del ámbito regulatorio, evalúan si las redacciones sugeridas son las más adecuadas y pertinentes para que quede en el instrumento definitivo. Así que ese es un trabajo que hacemos, valoramos y agradecemos enormemente. Tenemos algunas que se me habían quedado en el tintero, algunas consultas que tal vez son bien concretas, Guillermo o Daniel, si me ayudan. Cristina Díaz, que nos acompaña de la región de los lagos, nos dice: buenos días, ¿los envases de aceite y lubricantes se consideran en este decreto o se consideran en el de envases y embalaje? Lo mencioné justamente que en el caso de los envases de los aceites y lubricantes, los sistemas de gestión van a poder, esos envases están regulados en el decreto de envases, ¿cierto? Pero van a poder, los mismos sistemas de gestión, que debieran tener un giro único, van a poder dar cumplimiento también a la meta de envases por esta vía, ¿ya? Y en ese sentido hay una coordinación entre los dos sistemas de gestión, pero las metas de envase están establecidas en el Decreto Supremo número 12 del año 2019, que es el de los envases y embalajes. Muchas gracias, Guillermo. Y tenemos otra pregunta que era muy concreta de José Luis Martínez, pero no nos dice de dónde nos acompañaba. Tal vez está desde su casa, ¿cierto? Como Cristian nos mencionaba, y nos pregunta: ¿por qué se excluyeron de la regulación los aceites no recuperables? Genial. Gracias, Karen. Y gracias, José Luis. Gusto saludarte también. Los aceites no recuperables, nosotros no vemos forma de establecer una obligación de recolección, porque justamente por definición son no recuperables, o sea, no los podemos volver a recuperar, y en ese sentido no se pueden recolectar y por ende tampoco se pueden valorizar, ¿cierto? Dicho eso, no están los que están exentos es de la meta, pero tienen la obligación de informar, ¿cierto? O sea, no están totalmente ajenos a esta regulación, sino que están ajenos específicamente a la meta. Karen, también veo que Betsabe tenía la mano levantada, entonces para que también le demos el espacio. Vamos a dar 2 palabras
palabras más. Acabo de ver en el chat que Andrés Galás me dice que pidió la mano y yo no lo vi, me excuso. Entonces vamos a dar las 2 últimas palabras a Betsabé, porque no quiero excluir a nadie, simplemente es un error fortuito que no te vi, Andrés, así que te vamos a dar la última palabra ya para ir cerrando. Betsabé primero y luego Andrés, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, súper aclaratoria. Tengo 3 preguntas, pero la segunda un poco se relaciona con la tercera. Primero, si un productor puede ser gestor siendo que ya tenía con anterioridad algún tipo de permiso. La segunda pregunta es con respecto a las bases de la licitación. Entendí que van a revisar el Tribunal de la Libre Competencia por temas de la libre competencia, pero ¿qué hay con respecto a la exigencia normativa? Hoy día nuestro marco regulatorio es bastante precario en términos de exigencia. Por ejemplo, el tema del transporte, el 298, exige como mínimo 15 años de operación y no tiene como un estándar en términos de los camiones, por ejemplo, que tienen que transportar. Y lo mismo, la tercera pregunta es que si existe un trabajo con el Ministerio de Salud, dado que el aceite lubricante usado es un residuo peligroso, el 148, que es la normativa que regula los residuos peligrosos, hoy día está en modificación y obviamente se va a entrelazar con este decreto, puesto que todos los permisos de instalación de transferencia, bodega, etcétera, que tiene que ver con los aceites, está muy relacionado. Entonces, no sé si hay un trabajo en conjunto ahí con el Ministerio de Salud para que también esto pueda salir cuando también se apruebe la ley. Eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Betsabé. Entonces, respecto a lo primero, efectivamente, los gestores, cualquiera puede ser gestor, los que existen desde antes, alguien nuevo que vea aquí una oportunidad para incorporarse a este mercado, así que por cierto que pueden participar de los llamados que se van a hacer para las distintas licitaciones a través de los sistemas de gestión, así que sí. En relación a tu pregunta 2 y 3, creo que es súper importante lo que señalas, porque esto nos permite reforzar el punto que tal vez no lo hemos dicho, pero acordémonos que la REP no viene a regular todo lo que tiene que ver con aceite lubricante, ¿cierto? Viene a regular una parte, y en ese sentido, la REP se encaja dentro de un entramado regulatorio que es muchísimo más amplio, que como bien decías, Betsabé, el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental ahí, ¿cierto? Porque el Ministerio de Salud es el que establece una serie de normativas sanitarias, de exigencias normativas a través del 148 y otras que definen un conjunto de exigencias. Y en ese sentido, lo que uno ve es que o sea, nosotros a través de este decreto no podemos entrar a reemplazar eso, a modificarlo, sino que lo que tenemos que hacer es trabajarlo de forma coordinada con ellos, que es lo que estamos haciendo con el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos muy de la mano justamente para avanzar en paralelo con la implementación de la REP y también con la aplicación de la distinta normativa sectorial que ellos tienen. ¿Te fijas? Eso. Muy bien, gracias Guillermo. Teníamos la última palabra ya asignada. Si puede abrir ahí el micrófono que nos dejó, se me fue el nombre, Andrés Galás. Andrés Galás le habíamos otorgado la última de las palabras. Andrés, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola. Andrés, ¿te escuchamos? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Hola. Buenos días. Oye, qué bueno escucharlo. Gracias por su tiempo. Guillermo González, bien político para responder. Hay un tema que he observado. Ya hay empresas que hacen recuperación de esto. Hay una de esas que se llama Disal. Ellos clasifican ciertas cosas que son de interés para la venta de lo que hacen las grandes empresas. Y ellos ya tienen
economía circular, residuos interesantes, como quieran llamarlo. ¿No sería interesante partir con algo que ellos ya están implementando? Andrés, ¿esa es la pregunta? Pregunta o que comentario, en el fondo. Lo que pasa es que se empezó a, dice que Karen Latos dice que está la función de compartir pantalla y eso me botó la señal, no lo veo. Ah, disculpa. Aparte que no me vio, me corta la señal. Es que tú me estabas preguntando cuál era la página y la quise poner para poder responderte. Disculpa, No, Andrés. La idea no, la era verdad que simplemente estaba responder diciendo, tu duda. no, la verdad que estaba diciendo que me ha interesado bastante el foro, de interesante, de lubricantes, más o menos. Lo que pasa es que hay pequeños datos, el entrelaz que tienen con Ministerio de Minería, qué es lo que hacen con ellos actualmente, tienen algún tipo de sinergia. Recuerden que somos un país minero. Los grandes consumos y volúmenes los tienen ciertas X flotas con X ciertos equipos. O sea, el tema de la reutilización de un lubricante es algo bastante sectorizado, de un seguimiento simple. No es tan complejo. Creo que por eso te vuelvo a repetir, hay una empresa que ya hace esto actualmente, utiliza esto de interés para compañías, que se llama Disal. ¿Se puede hacer algún plan piloto con ellos? ¿Se puede empezar a hacer alguna cosa con ellos? Yo digo para agilizar, porque siento de que en esta pasada hay que complementar como 3 o 4 partes de un tren para echarlo a andar. Y ya hay varias líneas que están funcionando. ¿Se entiende? Es como muy lento esto. Las respuestas van a venir después, etc. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Andrés. Reitero mis excusas. Voy así, Guillermo, mientras tú respondes, yo sí voy a poner la página porque me interesa, porque vi dudas en el chat, para que sepan todos dónde van a encontrar la grabación, las presentaciones y, por cierto, va a quedar todo esto registrado. Así que la voy a compartir, sí. Guillermo, tú por mientras, por favor, responde para que vamos cerrando. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por la consulta. A ver, efectivamente en Chile ya hay varias empresas que están haciéndose cargo de esto. De hecho, vimos que el 48% de los aceites lubricantes usados están llegando a un destino formal, ¿cierto? Y en ese sentido hay mucho trabajo ya avanzado. Lo que estamos haciendo con esta regulación es justamente entrar a perfeccionar algo que ya funciona a medias. De hecho, estamos en la mitad, estamos en el 50% y vamos a llegar al 90%. Y para eso, lo que hemos visto es la necesidad de regularlo, ¿cierto? Efectivamente, esto es complejo, toma tiempo, pero nosotros estamos convencidos de que es un esquema regulatorio robusto que permite mantenerse en el tiempo. Eso es lo que recogemos de la experiencia de otros países que tienen esquemas REP para aceites lubricantes y por lo tanto nos parece que es el camino a seguir, ¿cierto? Efectivamente, toma tiempo, sí. ¿Por qué? Porque es complejo, pero realmente estamos convencidos de nuevo, que para allá tenemos que ir avanzando. Por cierto que necesitamos trabajar basándonos en lo que ya existe, ¿cierto? Y eso es lo que se hace aquí, también en el caso de los envases y embalajes, en los distintos productos prioritarios estamos haciendo lo mismo, ¿cierto? Empezar desde lo que ya existe, desde esa línea de base, ¿cierto? Pero sí efectivamente tenemos que reconocer que hoy día estemos cubriendo solo el 50%, es un problema del que tenemos que hacernos cargo y por eso esta regulación. Eso. Muchas gracias, Andrés, Karen. Muchas gracias, Guillermo. Vamos cerrando. Quiero invitar a Soledad si quiere dar alguna idea al cierre para poder concluir esta actividad. No salió ninguna pregunta regulatoria. Eso quiere decir que explicaste el procedimiento con mucha claridad, Sole. Pero, por favor, la última intervención. No, la verdad es que, bueno, espero haber podido ayudar a que se entienda un poco mejor cuál es el contexto normativo de los decretos REP en general, poder contextualizar también un poco todos los antecedentes normativos que se han tomado en cuenta al momento de elaborar
decreto agradecer esta instancia para que me permitió transmitirle a todos ustedes en parte todo el conocimiento y todo el estudio que hay detrás de este anteproyecto, y eso principalmente. Espero que les haya sido de ayuda. Muchas gracias, Soledad, por tus palabras al cierre. Guillermo, por favor, tus palabras para despedir la jornada. No, solo decir que es clave la participación de todos en lo que sigue, ¿cierto? Necesitamos nosotros seguir contando con la mayor cantidad de información. Aquí probablemente están las personas que nos están escuchando, conocen este mercado con mucho detalle, conocen desde distintos ángulos, y eso es lo que queremos recoger en la consulta pública, la experiencia que hemos tenido en las consultas públicas, de los otros instrumentos normativos que estamos trabajando, de los distintos decretos REP, la estrategia de residuos orgánicos, etcétera, ha sido sumamente positiva, nos ha permitido enriquecer, mejorar mucho estos instrumentos, y por lo tanto contamos con su participación. Muchas gracias por las consultas, y como digo, y como ya señalaba Karen, por favor formalícenlas a través de la plataforma. Eso, me despido, gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras al cierre, por compartir en esta jornada. Yo, para cerrar, solamente quiero mostrar por última vez, reiterar que esta actividad quedó grabada. Cuando termine la misma, vamos a descargar el video y publicarlo en esta plataforma, que es consultasciudadanas.mma.gov.cl, que es la plataforma única del Ministerio del Medio Ambiente, en donde están todos los instrumentos que son sometidos a consulta. Ustedes en consultas abiertas pinchan la información relativa a este instrumento en particular, ¿cierto? Porque tenemos varias otras abiertas. Este en particular que hemos hablado hoy día, de las metas de recolección y valorización de obligaciones asociadas a aceite y lubricante, quedan 35 días para el cierre. Ahí va a quedar cargado el link de la grabación de esta actividad. Van a quedar para que ustedes puedan descargar las presentaciones que realizamos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con ello? Que no las vamos a remitir por correo electrónico, sino que van a estar permanentemente disponibles para que cada uno la pueda revisar, descargar, ¿cierto? Y compartir con los que no pudieron participar. Cerramos entonces con la gratitud para todos y cada uno de los que nos acompañaron en esta mañana. Muchas gracias y esperamos formalización de sus observaciones, mejoras, recomendaciones que hoy nos hicieron. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego, nos vemos, chau. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.